¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? 10 minutos de análisis que quiero dedicar al tema de Andrea Chávez y Antonio García, caricaturista del Financiero. Por si ustedes no están enterados, el conflicto es el siguiente. El Monero decidió promover imágenes sexualizadas de la senadora, acompañadas de diferentes leyendas que caían en la ofensa y en la difamación. Imágenes alteradas, imágenes falsas. En un principio, Andrea Chávez había evidenciado esta situación, pero había decidido no actuar de manera penal por considerar que no era lo más adecuado desde su posición de senadora. Sin embargo, cambió de opinión a raíz, dice, de una serie de comentarios y señalamientos hechos por parte de su comunidad como tal, quienes consideraban que es necesario actuar para evitar que esto se siga propagando. Antonio García entonces se dijo un perseguido político, un hombre que está siendo víctima de un Estado que busca acallar a todas las voces críticas que existan en este país y consolidar una dictadura. Incluso se atrevió a enviar un tuit o un X, como ustedes quieran, a la ACNUR para que lo clasifiquen como refugiado político. Por supuesto que no faltaron quienes le dieron el espaldarazo a Antonio García, quienes hablaron de que se estaría violentando la libertad de expresión, de que la senadora debe tener la piel mucho más gruesa al ser una figura pública. Y me parece que son diferentes puntos que vale la pena tratar de profundizar con ustedes, por supuesto. El primero de ellos, a ver, ¿qué es la libertad de expresión? Vámonos a la definición clásica. El derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que describe sus elementos fundamentales como derecho consustancial a todas las personas. Posteriormente, ese derecho, efectivamente, ha quedado protegido por infinidad de tratados, tanto internacionales como regionales, de los cuales México es parte, y un derecho inherente de toda persona que, ojo, tiene un límite consensuado, ¿no?, en materias relacionadas con proteger la dignidad, la intimidad y la honra de las personas. Es decir, la libertad de expresión como argumento no le alcanza al comportamiento que tuvo García Nieto, que aparte de todo no es nuevo, es un comportamiento que él ha esgrimido desde hace ya varios meses, no solamente con la senadora Andrea Chávez, sino también con otras figuras de Morena, como es el caso concreto de Luis Alcalde, por ejemplo, en donde ha sexualizado las imágenes, ha caído en una ofensa de género y ha caído incluso en una actitud sumamente soez, sumamente vulgar, sumamente prosaica, que tratan de disfrazar como una crítica. Jamás ha habido una crítica como tal en estos posteos que le digo, y vaya que los hemos analizado, una crítica profesional, una crítica a las posturas, a las ideas, a las declaraciones, a los conceptos que manejan algunas de estos personajes. Se cae netamente en un insulto de género, en un insulto a la persona. El hecho de que Antonio García se diga perseguido político, lo único que es ofender a los verdaderos perseguidos políticos que ha tenido este país. Personas que han tenido que dejar sus lugares, personas que son víctimas de una persecución militar, de una persecución criminal, de una persecución económica, personas que han visto cómo su mundo se derrumba por atreverse precisamente a luchar a favor de su comunidad, se ha atrevido a decir la verdad de lo que está pasando a su alrededor, que se han atrevido a levantar la voz de manera disruptiva. Esas personas se ven insultadas por un comportamiento victimizante, por un comportamiento de mártir, de un hombre que tomó una determinación al momento de abordar un tema y que no tuvo ninguna finalidad periodística como tal, sino una finalidad golpeadora. Una finalidad golpeadora que además evidenció mucha de la podredumbre que existe en ese sector reaccionario de la derecha. Un sector radical, un sector sesgado, un sector que regularmente el raciocinio no les va muy seguido, ¿no? Un sector que para lo cual el sentido común, los filtros, pues simplemente no existen, son leyendas urbanas, y lo podemos ver con otros intelectuales, con otros académicos, con otros periodistas incluso, como el caso del propio José Antonio Crespo o del propio Calderón, ¿no? Quienes también han ocupado cuestiones netamente personales
para generar algún tipo de audiencia. Crespo, lo hemos dicho ya desde otras veces, cuando hizo la referencia a la presunta relación del presidente López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Y que esto haya permitido que Sheinbaum alcanzara los lugares que había alcanzado. De ese nivel, de ese nivel, en definitiva, fue el comportamiento de un hombre que presumía de ser un intelectual, que presumía de ser alguien preparado, alguien con prosapia en la academia. Bueno, pero si usted revisa lo que dice, lo que dibuja Calderón, pero sobre todo lo que dice Calderón, el monero, pues te tomas con un clasismo en toda la extensión de la palabra, con una postura netamente clasista que disfraza con una crítica social, cuando en realidad lo único que evidencia pues es esa mentalidad de derecha en donde la igualdad pues no existe. La igualdad no puede simplemente existir y en donde cada acción que se lleva a cabo a favor de los desprotegidos es motivo precisamente de burla, es motivo de agravio, es motivo de agresión. Estos son los que le dan el espaldarazo a este Antonio García, que se atreve a jugar incluso con algo tan sagrado como es un refugio político. Gente que ha tenido que dejar su país por las guerras, por la violencia, huyendo completamente. Y este hombre hace mofa de ello. Hay gente que nos dice, lo cual es inadmisible, ¿no? Hay gente que nos dice, bueno, la senadora tendría que tener la piel más dura, no estas críticas. No lo sé, porque yo creo que aquí el problema, y le soy honesto, y esto es un punto de vista netamente personal, yo creo que la piel dura la debes de mantener cuando la crítica es a tu trabajo, por supuesto, incluso también a tu persona, pero cuando ya rebasa ciertos límites que no te llevan a ningún lado y que solamente tratan de minimizarte, de ridiculizarte, de sobajarte, sí debes de pensar en cómo detengo esto. Yo no veo ningún acto de autoritarismo, ni un acto de persecución, ni un acto de censura. Veo las consecuencias de un acto de irresponsabilidad por parte de un personaje que también es público, que también tiene foro, que también tiene espacio y que decidió llevar la discusión a esa letrina, esperando o creyendo que no iba a tener ningún tipo de consecuencia. La libertad de crítica debe ser intocable. No puede haber consecuencias ni puede haber acciones en contra de alguien que se dedique a criticar la labor de cualquier legislador, legisladora, gobernante, presidente, presidenta del partido que sea. Pero aquí no estamos ante eso. Aquí estamos ante un golpeteo que cruzó dentro de los mismos niveles del golpeteo. Perdón, un nivel de fango y que llegó literal se los digo, a un extremo que yo no había visto en mucho tiempo. Esa es la verdad de las cosas. A ese nivel de insulto ya personal, que es algo que tristemente la derecha ha venido arrastrando y ha venido profundizando en los últimos años, sobre todo conforme se van acumulando sus propias derrotas. Hay gente que me dice que lo corran del financiero. Yo jamás voy a pedir que corran a nadie de su trabajo. Y creo que aquí es muy importante recordar la estrategia de comunicación de López Obrador, evidenciar a todos aquellos que llevan a cabo actos incorrectos o actos de esta calaña, porque al evidenciarlos destruyes lo que es lo más preciado, aunque no lo quieran ver, que es la credibilidad. Cuando tú les destruyes la credibilidad, como sucedió en muchos de ellos, puedes tener seguidores, pero la realidad es que ya no tienes un peso como tal en en la discusión del día a día y tu punto de vista deja de influir. Entre más evidencia Antonio García, menos relevante es para la discusión y por lo tanto menos relevante es para aquellos que le pagan para que ofenda a los demás. Por eso yo no le diría que corran a nadie. La verdad es que no creo tener el derecho ni la autoridad moral para decirle algo así, pero lo que sí creo es que es un tema en el cual la senadora tiene todo el derecho de reaccionar como lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una persecución, no estamos hablando de un tema periodístico, no estamos hablando de una crítica periodística, no estamos hablando de un cuestionamiento a una labor. Incluso si tu vida personal afecta a lo público, entonces también cuestiono tu vida personal. Pero si no lo afecta y solamente lo hago para generar incluso ganancias en mi cuenta de X
o ganar atención o situarme en un extremo de la discusión, pues me queda claro entonces que ya no hablamos de una libertad de expresión y ya no hablamos de periodismo. Hablamos literal de un comportamiento arrabalero. Y ante eso tienes que aguantar las consecuencias. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer. Échele pulgar arriba, por supuesto. Ya lo sabe, comente, comparte, suscríbase. Super chat, super gracias y únanse al canal. Nos vemos en la noche. Gracias.